Una mañana del mes de abril, el general Ignacio Gutiérrez dio la orden de ir a ocupar Comalcalco. Gutiérrez salió al frente de la caballería por el camino de Río Seco, ordenando a Magaña y Sánchez Magallanes que condujeran la infantería por los caminos de Zapotal y Reforma. Jamás en toda la historia había pasado por aquel camino un grupo de hombres que despertaran tanto interés como los soldados cubiertos de polvo de la caballería maderista que mandaba el modesto héroe tabasqueño. De todas partes salían partidarios que se incorporaban a las filas alegremente. En su mayoría eran jóvenes de campo, seducidos por la dramática historia del general Gutiérrez. Muchas familias salían de sus casas y vitoreaban con delirante regocijo a los soldados. Gutiérrez se detuvo en algunas fincas, principalmente en la de sus poderosos amigos, los señores Salomé y César Sastré, que lo hicieron objeto de su cariño y hospitalidad. Como en el trayecto debía pasar por alguna de las fincas de don Polo Valenzuela, ordenó a su ejército que se abstuviera de toda demostración que pudiera interpretarse ofensiva a la familia Valenzuela, pues ya sabían todos que tenía el firme propósito de no molestar ni lesionar sus intereses, ni por venganzas personales, ni por pasiones de partido. A medida que avanzaba la noche, la columna libertadora se acercaba a Comalcalco a toda prisa. En esta población había casi delirio por conocer al general Gutiérrez y sus valientes soldados. Don Periquillo, como llamaban todos al coronel Sánchez Magallanes, venía al lado del general Gutiérrez. Los corazones palpitaban emocionados al ver al glorioso ejército libertador. Al dar las 10 de la noche, como un ruido del mar se oyó por el cementerio de Comalcalco. La gente que charlaba sentados frente a sus casas se pusieron de pie y de todas las puertas salían en grupos las familias. La calle principal se llenó de gentes y como una vibración eléctrica corrió una palabra que centenares de labios repitieron: ahí viene ya el general Gutiérrez. Repiques, cohetes y música contestaron aquella frase tan significativa para un pueblo maderista. La caballería de Gutiérrez, galopando de dos en fondo, se dirigían sobre Plaza de Armas. Al desembocar a esta, se le presentó como si le saliera a dar la bienvenida el monumento del Benemérito de las Américas, con su busto en el remate de la esbelta columna. Al instante tomó posesión Gutiérrez del Palacio de Comalcalco, siendo jefe político don Francisco Valenzuela, sobrino del gobernador, quien se encontraba ausente. Presentándose el señor Francisco Peralta Tejeda a entregar las llaves del palacio, pidiéndole garantías para los intereses de los habitantes, a lo que le contestó el general que no tuviera preocupación alguna y que desde ese momento le otorgaba el cargo de jefe político. Al amanecer, la tropa de Gutiérrez se puso en marcha sobre Paraíso, que también fue tomado sin ningún contratiempo. Inmediatamente después, la tropa se dirige al pueblo de Aldama, donde llega el día 13 de abril al amanecer. La gente que preparaba una feria se consternó en el primer momento, pero muy pronto se manifestó partidaria del carismático general Gutiérrez al conocerlo personalmente. Toda la semana, día y noche, llegaban a los cuarteles multitud de hombres, unos para darse de alta como soldados y otros para entregar maíz, café molido, pinol y otros víveres necesarios. Diariamente se mataban 3 reses para la tropa de aquel naciente ejército que muy pronto pasó de 1,200 hombres.
Con la rapidez que corren siempre las malas noticias, se supo en Aldama que los federales no tardarían mucho en presentarse. Gutiérrez, desconfiado del pésimo armamento de su tropa, envió al coronel Magaña en busca de algunas armas y parque al faro de Tupilco, al capitán Naranjo a Comalcalco en busca de medicinas y a sus hijos Pedro e Ignacio Gutiérrez, oficiales también, los mandó a Río Nuevo con instrucciones de ahuyentar a porfiristas recalcitrantes que convenía retirar del lugar donde estaba su familia. En esta y otras comisiones se emplearon más de 100 hombres bien armados y valientes, que después hicieron mucha falta al general Gutiérrez. El jueves 20 muy temprano se incorporó el coronel Cándido de Padua, que fue recibido cordialmente por Gutiérrez. Venía el valiente jefe veracruzano al frente de unos cuantos compañeros, presentando todavía frescas las señales del encuentro del día anterior con federales, pues se había tiroteado con las fuerzas del gobierno en la fábrica de aguardiente El Tulipán, propiedad del gobernador del estado. Aquel día se hicieron planes y conjeturas, acordando a algunos oficiales suplicar a Gutiérrez que desocuparan Aldama, pues se temía un descalabro ante un enemigo muy superior. El general Gutiérrez decidió con sus oficiales esperar el ataque en ese lugar. El día y la noche los pasó Gutiérrez enviando espías, comisiones y avanzadas por distintos Olán y el soldado Ruperto Almeida. Este último venía herido y no lamentaba tanto su brazo perdido como el habérsele hecho pedazos su arma al disparar el primer tiro contra los federales. Los improvisados artilleros rodearon sus cañones. Los jefes corrían de un lado a otro de la plaza girando órdenes, demasiado tardías para ser eficaces. De pronto se vieron por el oriente los enemigos, concentrando su fuego sobre la iglesia, que era uno de los cuarteles de la tropa libertadora. ¡Viva el general Gutiérrez!, gritaron los entusiasmados insurgentes y empezaron con ardor la batalla. Los soldados de Gutiérrez caen por todas partes, muertos o heridos en gran número. La desgracia cae de pronto sobre los oficiales, pues momentos después de haber sido herido el capitán Nicolás Aguilera, corre la noticia de que igual suerte acaba de tocar al coronel Sánchez Magallanes, al capitán Gómez y al teniente Bolaina. La intermitencia de los cañonazos es cada vez mayor. Esto le indica al general Gutiérrez
que sus fuerzas perdían vigor. En ese momento se pudo observar que por todas partes cundía el pánico y que muchos huían sin respetar ya las órdenes de los oficiales. El general Gutiérrez, para dar un ejemplo al grupo de combatientes que sostenían el fuego contra los federales, corrió y se colocó sobre la línea de fuego, parapetándose detrás de un árbol de jobo, y de allí empezó a tumbar federales con su temible puntería. Aquel ejemplo de valor llenó de ánimo a los soldados de Gutiérrez, que vitoreando a su general redoblaron el fuego por todas partes. Los ardientes rayos del sol se reflejaban sobre charcos de sangre, pero la ciega furia de la matanza exigía el sacrificio. El general Gutiérrez, que observó el buen efecto de su actuación, pretendió ganar una posición más ventajosa, y al pasar a otro árbol más cercano, una bala le destrozó el hueso de una pierna, haciéndolo rodar por el suelo. Los fieles capitanes Manuel Arenas y José Mercedes Gamas se arrojaron sobre él y en medio de una lluvia de balas lo condujeron al cuartel inmediato. Ya hirieron al general Gutiérrez, fueron las palabras desoladoras que corrieron al instante de boca en boca, pero el general, habiéndose repuesto inmediatamente y sabiendo que la arteria de su pierna había sido tocada, dispuso un vendaje para contener la hemorragia y dio órdenes para seguir el combate con aquella valentía que lo acompañó hasta el último suspiro. Junto a él se oye el estruendo de las descargas, gritos furiosos y tropeles de caballo. El general Gutiérrez, caído ya en un charco de su propia sangre, de vez en cuando levantaba la cabeza y lanzaba miradas de indómita bravura sobre las nubes de humo que ocultaban la valentía de sus hermanos. Cuando se vio que era imposible permanecer más tiempo en aquel lugar, sus valerosos compañeros vinieron por él y colocándolo en una tabla, lo llevaron al monte. En esos momentos también el capitán Ficachi quedaba abandonado a las orillas del pueblo y no lograron rescatarlo. Toda la resistencia de Gutiérrez quedaba reducida a un grupo como de 40 hombres que a las órdenes del coronel Padua enfrentaron a los federales. El coronel los exhortó con vibrantes palabras a continuar la lucha hasta agotar sus cartuchos. Es muy triste, les decía, que siendo los últimos defensores nos retiremos de la batalla llevando parque en las manos. De pronto aquel puñado de valientes se llenó de confusión. El coronel Padua estaba herido en el vientre y empezó a sentirse la superioridad del enemigo. La plaza de Aldama se llenó de soldados gobiernistas que corrían amenazadores en todas direcciones. La derrota de la tropa de Gutiérrez había sido completa, dejando sobre el campo, entre muertos y heridos, más de 200 soldados, entre ellos los valientes oficiales. Aldama presentaba un aspecto aterrador. Todas las casas y las tiendas abiertas y destrozadas, las calles tapizadas de armas y despojos ensangrentados, hombres y caballos muertos y moribundos yacían por todos lados. Mientras tanto, en su triste refugio el general Gutiérrez era devorado por el dolor, la fiebre y la sed. Todavía al caer la tarde, cuando cesaba el fuego, en un arranque de fortaleza preguntó al capitán Arenas quién había triunfado en la batalla, y cuando le dijo que los gobiernistas, entristeció y empezó a sentirse agotado y débil. La hemorragia continuaba y el ilustre paciente comprendía que no vería la luz de un nuevo día. Las sombras de las noches sobrevinieron y con ellas ese silencio aterrador que sucede a las catástrofes.
Poco rato después, el general Ignacio Gutiérrez Gómez entregó su alma generosa y noble al dueño de la vida. El fiel capitán Arenas comenzó a romper la endurecida tierra con la punta de su machete y cuando hizo una pequeña zanja, acomodó en ella el cuerpo del valiente general. Hasta el rocío de la arboleda, semejando millones de lágrimas, debió caer silenciosamente sobre la solitaria sepultura. General Gutiérrez, por tu nobleza y honradez, aún para tus enemigos cuando cayeron en tus manos, porque amaste tanto a tu tierra, aunque en ella encontrabas ingratitudes, desprecios y crueldades para ti y tu familia, bendito seas. Estamos seguros que donde quiera que se encuentre el valiente general, estará feliz de vernos esta noche todos unidos, como hermanos recordando el centenario de la batalla donde perdiera la vida, pero que nos legó un Tabasco pleno de libertad y democracia. Aquí estamos presentes tus hijos, tus hermanos, como siempre quisiste que se viera la humanidad, y el pueblo de Aldama y de Tabasco se reunirán año con año como esta noche, recordando tu hazaña, y sonarán como un eco sus palabras sinceras. Aquí estamos presentes.